Mujer ayuda a un cachorro de lobo, pero días después el cachorro regresa con su manada y ocurre una tragedia que deja a todos impactados y emocionados. Rachel estaba en medio del bosque, muy lejos de cualquier ciudad, trabajando en una expedición con sus colegas. Estaban allí para estudiar animales raros, pero lo que encontró ese día lo cambió todo. Mientras caminaba por un sendero estrecho, escuchó un sonido débil que venía de debajo de unas hojas secas. Era casi como un llanto suave. Cuando miró más de cerca, su corazón casi se detuvo. Era un cachorro de lobo, pequeño y temblando de dolor, atrapado en una trampa. Se arrodilló de inmediato, sintiendo una mezcla de tristeza e ira. ¿Cómo podía alguien hacerle eso a un animal tan indefenso? Los otros científicos intentaron advertirle. Rachel, es peligroso interferir con lobos salvajes. Su madre podría estar cerca. Pero ella no lo pensó dos veces. Sacó sus herramientas, respiró hondo y comenzó a liberar al cachorro con todo el cuidado del mundo. El cachorrito apenas podía moverse. Sus patas estaban heridas, y miraba a Rachel con esos ojos brillantes, llenos de miedo y dolor. Pero había algo más, algo que Rachel no podía explicar. Era como si él estuviera pidiendo ayuda, confiando en ella de una manera especial. Cuando finalmente logró quitar la trampa, lo sostuvo en sus brazos. El cachorro no intentó escapar, simplemente se quedó quieto, como si supiera que estaba a salvo. Rachel sabía que aquello era solo el comienzo. Necesitaba ayudarlo a sobrevivir. Lo que no sabía era que, al salvar a ese cachorro, estaba a punto de vivir la mayor aventura de su vida. Rachel llevó al cachorro al campamento. Estaba tan débil que apenas podía levantarse. Preparó una cama improvisada con una manta y comenzó a cuidarlo. Limpió las heridas, le dio agua poco a poco y, con mucha paciencia, le ofreció comida. Al principio, el cachorro parecía desconfiado, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a relajarse cerca de ella. Con cada hora que pasaba, algo diferente ocurría. El pequeño lobo, al que decidió llamar As por el color grisáceo de su pelaje, comenzó a seguirla por todo el campamento. Dondequiera que Rachel iba, él trataba de acompañarla con sus patitas aún tambaleantes. Era como si hubiera elegido a Rachel para ser su nueva familia. Por la noche, mientras todos dormían, Rachel sintió algo cálido junto a su pie. Cuando miró, vio a As acostado muy cerca de ella, respirando tranquilo. Aquello le calentó el corazón de una manera que nunca había sentido antes. No era solo un animal al que estaba ayudando. Estaban creando un vínculo especial. Rachel comenzó a notar cosas que la intrigaban. As no actuaba como un cachorro común. Parecía entender cada gesto, cada palabra suave que ella le decía para calmarlo. Cuando se agachaba para recoger algo, él inclinaba la cabeza como si intentara descifrar qué estaba haciendo. Era como si quisiera aprender todo sobre ella. En pocos días, Rachel no podía imaginar su rutina sin As cerca. Era mucho más que un lobo al que había rescatado. Era su compañero en esa travesía, y sentía que algo mucho más grande estaba por suceder. Lo que Rachel aún no sabía era que, mientras ella cuidaba de él, As también estaba cuidando de ella de una manera que nadie podría haber previsto. Rachel se despertó temprano esa mañana, como siempre, para revisar sus notas sobre los animales del bosque. Mientras preparaba el café, notó que As estaba inquieto. Estaba más alerta, con las orejas erguidas y los ojos fijos en dirección al bosque, como si esperara algo. «¿Qué pasa, pequeño? ¿Sientes algo?», le dijo, tratando de calmarlo, pero él no parecía dispuesto a relajarse. Más tarde, mientras caminaba por el campamento, Rachel escuchó un sonido distante. Era un sonido que reconoció de inmediato: aullidos. No eran simples aullidos aleatorios, sino una comunicación clara, algo que los lobos usan para llamar a los miembros de la manada. Su corazón se aceleró. «Han venido por él», pensó. Miró a As, que ya estaba de pie, completamente atento. Rachel se sintió dividida. Parte de ella sabía que ese era el momento en que As necesitaba volver con su familia, pero otra parte no estaba lista para dejarlo ir. Habían creado un vínculo tan fuerte, y la idea de despedirse tan pronto le oprimía el pecho. Respiró hondo, tratando de encontrar el valor para lo que estaba por venir. Poco después, Rachel los vio. Primero, solo sombras entre los árboles. Luego, las formas comenzaron a aparecer, grandes y majestuosas. Era la manada. Estaban cautelosos, manteniendo cierta distancia, pero claramente enfocados en As. El líder de la manada llamó su atención de inmediato. Era enorme, con cicatrices en el rostro que contaban historias de antiguas batallas. Parecía estar evaluando la situación, con los ojos fijos en Rachel y el cachorro. As dio un paso vacilante hacia la manada, pero se detuvo y miró a Rachel, como pidiendo permiso. Ese momento le rompió el corazón.
Se agachó, acarició su cabeza y le dijo: «Ve, ellos son tu familia». Pero antes de que pudiera irse, algo sorprendente sucedió. El líder de la manada, en lugar de simplemente tomar al cachorro y marcharse, comenzó a caminar hacia Rachel. Ella se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Era enorme, pero sus movimientos no eran agresivos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo y la miró fijamente. Fue un momento extraño, casi como si estuviera agradeciéndole por haber cuidado de Ash. Luego, sin prisa, se dio la vuelta y llamó al cachorro con un pequeño aullido. Ash miró una vez más a Rachel, como si quisiera asegurarse de que estaría bien. Luego, comenzó a caminar hacia la manada. Rachel se quedó allí, tratando de contener las lágrimas. No se trataba solo de perder a Ash, se trataba de darse cuenta de la grandeza de lo que acababa de ocurrir. Había ayudado a un animal salvaje, y ahora estaba presenciando un momento que pocas personas en el mundo habían visto. Una manada reconociendo y aceptando nuevamente a uno de los suyos. Cuando los lobos desaparecieron en el bosque, Rachel quedó con una sensación extraña. Era una mezcla de tristeza y realización. Pero algo dentro de ella le decía que esta historia estaba lejos de terminar. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like si te gusta escuchar historias emotivas e inspiradoras que involucran animales. Después de que la manada se llevó a Ash, Rachel intentó enfocarse en su trabajo. Pero no era fácil. Cada vez que oía el crujir de una rama o un sonido distante, giraba la cabeza, como si esperara ver a los lobos de nuevo. Esa conexión que había creado con el cachorro parecía seguir viva, incluso estando él lejos. Continuaba con su rutina, pero algo en el ambiente parecía diferente, más pesado. Al final de la tarde, mientras revisaba los equipos del campamento, Rachel escuchó un sonido que no tenía nada de natural. Un disparo. Fuerte, seco, rompiendo el silencio del bosque. Se detuvo de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. Los disparos en esa área solo podían significar una cosa: cazadores. Y sabía que los lobos eran el objetivo. Rachel quedó paralizada por un momento, pero rápidamente se recompuso. Tomó sus binoculares y subió rápidamente a una elevación cercana al campamento para intentar entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando vio algo que le quitó el aliento. Un grupo de hombres caminando por el bosque, cargando armas y mochilas pesadas. No estaban allí por casualidad. Estaban cazando algo grande. Y ella sabía exactamente qué era. Sintió un nudo en el pecho. Los lobos. La manada de Ash estaba en peligro. Estos cazadores no eran personas aleatorias buscando un trofeo. Por el equipo y la forma en que se movían, Rachel se dio cuenta de que eran profesionales, probablemente parte de un esquema ilegal. Sabía que este tipo de gente no tenía piedad ni límites. Rachel corrió de vuelta al campamento. Necesitaba pensar rápido. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? Avisar a las autoridades sería ideal, pero la señal de radio en esa región era débil, y sabía que no recibiría ayuda pronto. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que no podía simplemente ignorar lo que estaba pasando. Yo los ayudé. Ahora me necesitan a mí, pensó. Aunque no sabía exactamente cómo, estaba decidida a proteger a la manada. Mientras intentaba idear un plan, otro sonido llamó su atención. Era un aullido, pero no uno común. Era urgente, casi como una llamada de auxilio. Rachel corrió hacia el sonido, sabiendo que era arriesgado, pero su deseo de proteger a los lobos era más fuerte. Cuando llegó al lugar, encontró huellas frescas de patas mezcladas con marcas de botas. Los cazadores estaban cada vez más cerca de la manada. La adrenalina se apoderó de ella. «Tengo que actuar antes de que sea demasiado tarde», murmuró para sí misma. No tenía armas ni un plan concreto, pero tenía su conocimiento del bosque y los hábitos de los lobos. Y, sobre todo, tenía el valor de alguien que ya sabía lo que era crear un vínculo con estos animales. Rachel sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande de lo que imaginaba. Pero en ese momento, no tenía elección. Haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a la manada de Ash. Sin tiempo que perder, Rachel se armó con lo que tenía: una linterna, una navaja y su conocimiento del bosque. Siguiendo las huellas que había encontrado, comenzó a trazar un camino paralelo al de los cazadores, intentando llegar a la manada antes que ellos. Su corazón latía acelerado, pero su mente estaba enfocada. Cada paso era una mezcla de miedo y determinación. Mientras corría, Rachel notó algo. Era Ash, el pequeño cachorro que había cuidado. Estaba parado en un claro, mirándola directamente. «Ash, ¿qué haces aquí? Deberías estar con ellos», susurró, sin poder creer lo que veía. Pero el cachorro no se movió. Parecía estar esperándola, como si supiera que necesitaban estar juntos. Rachel se arrodilló,
Extendió la mano y vio que As estaba más inquieto que antes. Comenzó a correr, deteniéndose de vez en cuando para mirar hacia atrás y asegurarse de que ella lo seguía. Rachel entendió el mensaje. Él la estaba guiando hacia la manada. «Eres más inteligente de lo que imaginaba», dijo, intentando aliviar la tensión. Pero la verdad era que sabía que estaba entrando en un territorio peligroso. Pocos minutos después, llegaron a un punto donde la manada estaba reunida. Los lobos estaban en círculo, claramente agitados, como si supieran que algo malo se acercaba. El líder de la manada, el gran lobo con cicatrices que Rachel había visto antes, se levantó y la miró fijamente. Por un momento, parecía que iba a atacarla, pero entonces ocurrió algo inesperado. Dio un paso al lado, como si aceptara su presencia allí. Rachel sabía que los lobos entendían el peligro, pero no podían enfrentarse solos a las armas. Tenía que pensar rápido. Usando su conocimiento del área, recordó una serie de senderos estrechos y difíciles de atravesar, llenos de rocas y arbustos densos que podrían dificultar el movimiento de los cazadores. Si lograba guiar a los lobos por allí, tal vez tuvieran una oportunidad de escapar. «Escuchen, sé que no entienden lo que digo, pero voy a ayudarlos», dijo, mirando al líder como si pudiera comprenderla. Tomando una piedra, comenzó a golpear suavemente otra, haciendo un sonido que llamó la atención de los lobos. Poco a poco, comenzaron a seguir a Rachel, liderados por el gran lobo. As no se apartaba de su lado, como si estuviera protegiéndola. Mientras tanto, los cazadores estaban cada vez más cerca. Rachel podía escuchar el crujido de las ramas bajo sus pies y las voces apagadas dando órdenes. Sabía que, si no se movían rápido, serían encontrados. Guiando a los lobos por el sendero más difícil que conocía, Rachel utilizaba todos los trucos que sabía. Esparcía ramas para cubrir huellas, movía piedras para crear barreras e incluso arrojaba trozos de su comida para distraer a posibles perros rastreadores. La tensión era casi insoportable. Cada vez que escuchaba un sonido más cercano, su corazón se aceleraba. Pero los lobos eran increíblemente silenciosos, como si supieran que debían confiar en ella en ese momento. Cuando finalmente llegaron a un punto más alto y seguro, Rachel miró hacia atrás y vio que los cazadores estaban perdiendo el rastro. Por un momento, sintió alivio, pero la sensación duró poco. Estaban a salvo por ahora, pero sabía que la persecución aún no había terminado. Rachel miró al líder de la manada, que parecía entender la gravedad de la situación. «Esto aún no ha terminado, pero estamos juntos en esto», susurró, mientras se rozaba contra su pierna, como si estuviera de acuerdo. Rachel sabía que el alivio que sintió al despistar a los cazadores no duraría mucho. Ellos estaban decididos, y el sonido distante de pasos y voces dejaba claro que la persecución continuaba. Mientras intentaba pensar en su próximo movimiento, se dio cuenta de que los lobos también estaban inquietos. El líder de la manada caminaba de un lado a otro, olfateando el aire, y los otros lobos seguían sus movimientos como soldados esperando órdenes. De repente, un sonido más cercano rompió el silencio. El clic metálico de un arma siendo cargada. Rachel se congeló. Los cazadores estaban más cerca de lo que había imaginado. «No tenemos tiempo», murmuró para sí misma. Necesitaba actuar rápido. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía armas, no tenía equipo, solo tenía a los lobos y su conocimiento del bosque. El líder de la manada miró a Rachel, como si esperara algo de ella. Era una mirada firme, casi como si dijera, «Vamos a luchar». Rachel respiró hondo y trató de pensar en algo. No podía dejar que fueran capturados o asesinados. Necesitaban una oportunidad. Entonces, tuvo una idea. «Voy a distraerlos», dijo en voz baja, mirando a As y al líder. Sabía que era arriesgado, pero no veía otra opción. Tomó un trozo de su linterna rota y reflejó la luz hacia un árbol cercano. El reflejo brilló en la oscuridad, atrayendo la atención de los cazadores. Sabía que ellos pensarían que era un movimiento de los lobos y seguirían en esa dirección. Funcionó por unos segundos, pero luego los cazadores se dieron cuenta del truco y redoblaron la búsqueda. Uno de ellos gritó, «¿Están cerca? Dispérsense». Rachel sintió el pánico crecer. Era ahora o nunca. Los lobos, percibiendo el peligro, formaron un círculo a su alrededor, como si supieran que necesitaba protección. Cuando los primeros cazadores surgieron entre los árboles, el líder de la manada avanzó con un gruñido feroz. El sonido era tan intenso que incluso hizo que los hombres dudaran por un momento. Pero pronto reaccionaron, apuntando sus armas. Rachel gritó, «No, déjenlos en paz». Pero los cazadores no tenían intención de retroceder. As, el pequeño cachorro, estaba pegado al lado de Rachel, temblando, pero sin moverse. Parecía estar esperando la señal del líder. Y entonces, algo inesperado ocurrió.
Los lobos comenzaron a moverse juntos, como una unidad perfecta. Mientras el líder distraía a los cazadores con su imponente presencia, los otros lobos atacaban por los flancos, rápidos como sombras. Rachel sabía que debía hacer algo más. Recordó un sendero estrecho lleno de piedras sueltas y arbustos densos que estaba cerca. Si logro llevarlos allí, los cazadores tendrán dificultades para seguirlos, pensó. Gritó a los lobos mientras señalaba en dirección al sendero, esperando que entendieran el gesto. Para su sorpresa, el líder la miró y comenzó a guiar a la manada hacia el lugar indicado. Pero la lucha no terminó ahí. Uno de los cazadores disparó para asustar a los lobos, y la bala impactó en un árbol cercano, haciendo que astillas de madera volaran por el aire. Rachel sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. «No dejaré que te atrapen», susurró, sujetando al pequeño lobo cerca de ella mientras corría para seguir a la manada. El enfrentamiento estaba lejos de decidirse, pero una cosa quedó clara en ese momento. Rachel no estaba luchando sola. Tenía a los lobos a su lado, y ellos estaban dispuestos a todo para protegerse entre sí, y de algún modo, también protegerla a ella. En medio del caos, Rachel se dio cuenta de algo que la dejó completamente asombrada. Los lobos no solo reaccionaban al peligro de manera instintiva. Había una coordinación entre ellos que parecía casi planificada. El líder de la manada, con su postura imponente, guiaba a los demás como si estuviera ejecutando una estrategia. Pero lo que realmente la dejó sin palabras fue Ash. El pequeño cachorro, que ella creía indefenso, estaba actuando de una manera que no tenía sentido. Se posicionaba a su lado, enfrentando a los cazadores, sin mostrar miedo. Rachel intentó sujetarlo, preocupada por su seguridad, pero Ash se apartó lentamente, como si supiera exactamente lo que debía hacer. Ella lo llamó, pero él solo miró hacia atrás, con una mirada que parecía decir, «Confía en mí». Entonces, Ash comenzó a aullar. No era un sonido común. Era largo, firme, y parecía tener un propósito. Los otros lobos se detuvieron de inmediato y, uno por uno, comenzaron a unirse al coro. Rachel sintió que los pelos de su nuca se erizaban. Ese aullido era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Era como si todo el bosque estuviera respondiendo al llamado. Los vientos comenzaron a soplar con más fuerza, los árboles se mecían, y hasta los cazadores, que antes parecían tan confiados, comenzaron a dudar. Rachel, arrodillada en el suelo, observaba todo sin poder comprender completamente lo que estaba sucediendo. «Esto no es normal», murmuró para sí misma, con el corazón acelerado. Sentía que algo profundo estaba ocurriendo, como si estuviera conectada a ese momento de una manera inexplicable. Ash continuaba aullando, y sus ojos brillaban con una intensidad que parecía casi sobrenatural. Los cazadores, ahora visiblemente asustados, comenzaron a retroceder. Uno de ellos murmuró, «¿Es esto algún tipo de maldición? Estos lobos están embrujados». El líder de la manada dio un paso al frente, mostrando los dientes, y los otros lobos lo siguieron. Era como si toda la fuerza de la naturaleza estuviera de su lado. Rachel sintió una ola de emoción tan fuerte que apenas pudo contener las lágrimas. No sabía cómo explicarlo, pero estaba claro que Ash y los lobos tenían una conexión especial con el bosque, algo que iba mucho más allá de cualquier estudio científico. Era como si estuviera presenciando un momento ancestral, una fuerza de la naturaleza que pocos tienen la oportunidad de ver. Mientras el aullido de Ash resonaba, Rachel sintió algo cambiar dentro de sí. Era como si ella también estuviera conectada a esa fuerza. Y en ese momento lo supo, no era solo una espectadora. De alguna manera, formaba parte de todo aquello. Ash no solo estaba llamando a los lobos, estaba llamando a todo el bosque. Y Rachel era un componente esencial de esa historia. Los cazadores, confundidos y aterrados, comenzaron a retroceder. El líder de la manada emitió un último gruñido, firme y amenazador, antes de darse la vuelta y guiar a los demás lobos hacia un lugar más seguro. Ash, antes de seguirlos, volvió junto a Rachel y rozó su cabeza contra su pierna, como si le dijera gracias. Y luego, con una última mirada profunda, se fue. Rachel se quedó allí, arrodillada en el bosque, sintiendo cómo el viento disminuía y el silencio volvía lentamente. Todavía no comprendía del todo lo que había sucedido, pero había algo de lo que estaba segura. Su conexión con Ash y la manada era más fuerte de lo que jamás habría imaginado. Y, de alguna manera, sabía que esa historia estaba lejos de terminar. Rachel apenas tuvo tiempo para respirar antes de que los cazadores se reorganizaran. A pesar del miedo que habían mostrado ante el aullido de la manada, ahora parecían aún más determinados. Tal vez fuera la vergüenza de haber dudado o simplemente la codicia que los impulsaba. Uno de ellos gritó, «¿Acabemos con esto? Son solo lobos».
Esa frase hizo que la sangre de Rachel hirviera. No entendían nada. Esos animales no eran solo lobos. Había algo mucho más grande allí, algo que ella aún no comprendía por completo. Se dio cuenta de que los cazadores se estaban acercando nuevamente, armados y listos para atacar. El líder de la manada no retrocedió. Por el contrario, avanzó un paso, firme, con los demás lobos siguiéndolo. Rachel sabía que los lobos lucharían hasta el final para protegerse, pero esta vez el coraje no sería suficiente. Estaban enfrentándose a armas, y las armas no tienen compasión. Entonces, Rachel recordó su GPS de emergencia. Era un dispositivo diseñado para situaciones extremas, capaz de enviar una señal directamente a las autoridades más cercanas. Nunca lo había usado antes y sabía que tomaría tiempo para que alguien llegara, pero era su única oportunidad. Con las manos temblorosas, sacó el dispositivo de su mochila y activó el botón rojo. Un pequeño sonido confirmó que la señal había sido enviada. Ahora era cuestión de tiempo. Mientras tanto, los cazadores avanzaban y la tensión aumentaba. Rachel sabía que no podía simplemente esperar. Necesitaba ganar tiempo. Comenzó a gritar, tratando de desviar su atención. «Están cometiendo un crimen. Todo el bosque sabe que ustedes no pertenecen aquí». Su voz resonaba por el lugar, y pudo ver la duda en algunos de los hombres. Pero no todos se intimidaron. Fue entonces cuando As hizo algo que cambió todo. El pequeño lobo, que antes parecía tan indefenso, corrió al frente de la manada y emitió un nuevo aullido. Más corto, pero aún más poderoso. Parecía un comando. Los demás lobos reaccionaron de inmediato, dispersándose por la zona y rodeando a los cazadores de una manera que los dejó confundidos. No sabían a dónde apuntar. «¿Dónde están?», gritó uno de ellos, mirando a su alrededor, perdido. Rachel se dio cuenta de que los lobos estaban usando el bosque a su favor. Se movían silenciosamente entre los árboles, apareciendo en un punto y desapareciendo en otro, desorientando a los cazadores. Era como si hubieran aprendido a convertir el terreno en una trampa natural. Incluso el líder, que normalmente comandaba con presencia y fuerza, ahora estaba utilizando inteligencia y estrategia. Rachel estaba impresionada. No solo estaban huyendo, estaban luchando de una manera que parecía planificada. Pero eso no fue lo único que sorprendió a Rachel. En un momento de pura tensión, As volvió junto a ella. Parecía esperar algo, como si le pidiera que confiara en él. Rachel, aunque no entendía del todo, decidió seguir su instinto. «Está bien, pequeño, lo que sea que vayas a hacer, confío en ti», susurró. As corrió de nuevo al frente, deteniéndose en una posición estratégica donde su pequeña figura era visible para los cazadores. Los hombres lo vieron y, en lugar de disparar, comenzaron a acercarse. «Atrapen a ese cachorro. Vale una fortuna», gritó uno de ellos. Pero As no estaba solo. Justo cuando se acercaron lo suficiente, los otros lobos aparecieron de repente, rodeando a los cazadores. Era una emboscada perfecta. Los hombres quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. En ese momento exacto, el sonido de helicópteros cortó el aire. Era el equipo de rescate que Rachel había llamado. Los cazadores, ahora acorralados, dejaron caer sus armas y comenzaron a levantar las manos. No tenían a dónde huir. Rachel sintió un inmenso alivio. Lo habían logrado. Mientras las autoridades descendían, los lobos se retiraron silenciosamente, como si supieran que el peligro había pasado. As volvió junto a Rachel, rozando su cabeza contra su pierna. Ella sonrió, emocionada, y le susurró: «Eres un pequeño genio. ¿Lo sabías?». Pero algo dentro de Rachel le decía que esto era más que una simple victoria. La forma en que los lobos habían trabajado juntos, la conexión que sentía con As y el papel que todos habían jugado, había algo más profundo en esa relación. Algo que aún necesitaba comprender. Con los cazadores arrestados y el peligro eliminado, Rachel finalmente sintió el alivio llenarla. Pero, al mismo tiempo, una nueva sensación emergió. La despedida estaba cerca. Sabía que los lobos no podían permanecer cerca ahora que las autoridades estaban en la zona. Necesitaban regresar al lugar al que pertenecían, el bosque. Y ella también debía seguir su camino. Mientras las autoridades organizaban la retirada de los cazadores, los lobos comenzaron a moverse. El líder de la manada miró a Rachel por última vez, con los ojos llenos de algo que parecía más que simple instinto. Era como si comprendiera el papel que ella había jugado para salvar a su familia. Dio un paso hacia ella y, para sorpresa de todos, rozó su hocico contra el brazo de Rachel. Ella se quedó inmóvil, sintiendo la fuerza de ese gesto. No era solo gratitud, era respeto. As, sin embargo, no parecía listo para irse. Se quedó quieto junto a Rachel, mirándola como si no quisiera dejarla. «Tienes que ir»,
Pequeño, dijo ella, arrodillándose para acariciarlo. Ellos te necesitan. Con lágrimas en los ojos, le dio un último abrazo al cachorro, que finalmente corrió de regreso a la manada. Rachel se quedó observando mientras los lobos desaparecían entre los árboles. Incluso cuando ya no podía verlos, seguía sintiendo su presencia, como si ese vínculo nunca pudiera romperse. Fue un momento agridulce. Había ayudado a salvar a la manada, pero también estaba dejando atrás una conexión que había transformado su vida. Al regresar a casa, Rachel no podía dejar de pensar en la experiencia que había vivido. La conexión con Ash, el comportamiento estratégico de los lobos e incluso el momento en que sintió que todo el bosque respondía a sus aullidos, todo eso cambió su forma de ver el mundo. Sabía que no podía simplemente volver a la rutina normal. Algo dentro de ella había despertado. Rachel decidió que debía hacer más para proteger a los lobos y a la naturaleza que tanto amaba. Comenzó a planificar un proyecto de conservación enfocado en proteger los hábitats de los lobos y educar a las personas sobre la importancia de estos animales. Usando la experiencia vivida en el bosque como inspiración, logró atraer socios y financiamiento para crear una reserva donde los lobos pudieran vivir libres y protegidos. Pero, incluso mientras trabajaba en el proyecto, Rachel no olvidaba a Ash. Había noches en las que cerraba los ojos y casi podía escuchar al pequeño lobo aullando en el bosque. A veces, se preguntaba si él todavía pensaba en ella, tal como ella pensaba en él. Meses después, mientras visitaba un área cercana a la reserva, Rachel escuchó un sonido familiar. Era un aullido, largo y claro, que parecía llamarla. Cuando miró hacia el borde del bosque, vio una figura gris. Era Ash. Estaba más grande, más fuerte, pero sus ojos aún brillaban de la misma manera. Por un momento, se quedó allí parado, como si estuviera diciendo, «Nunca te olvidé». Luego, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, como si quisiera recordarle a Rachel que, aunque vivieran en mundos diferentes, siempre estarían conectados. Esa fue la confirmación que Rachel necesitaba. Lo que vivieron juntos no fue solo una coincidencia o un accidente. Era algo más grande, algo que le mostró que, cuando los humanos y la naturaleza se encuentran de manera genuina, ambos pueden crecer y transformarse. Sabía que nunca volvería a ser la misma, y eso era exactamente lo que ella quería. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerda dejar un like, suscríbete al canal y deja un comentario con tu opinión sobre esta historia.